¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos de regreso en este programa, en este podcast llamado Atletas Anónimos. Esta ocasión la voy a hacer yo solo, ya que pues por diversas situaciones mi hermano no puede estar conmigo, pero pues qué mejor y hacerlo a lo grande, hacerlo con el gigante de Cholula. Con ustedes está Diego Bedoya. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Aquí feliz de poder platicar contigo. Muchísimas gracias. La verdad es que nosotros somos aztecas de toda la vida. Entonces, pues créeme que para nosotros es siempre una gran emoción poder entrevistar a quienes forman parte de el equipo de nuestros amores. Ok, ¿qué Eh, formamos? que exactamente. O sea, bueno, ya tuvimos, por ejemplo, de la generación, digamos, actual, a Juan Acosta, a Sebas Olvera. En este caso ya serías el tercero, entonces ahí vamos, poquito a poco, cada Venga, vez escalando más. bien. Como te comentaba, pues vamos a platicar un poquito de todo, de tu trayectoria, de cómo has vivido más que nada en la parte personal, lo que es el deporte en general. Y nosotros tenemos una pregunta inicial. ¿Nos puedes decir quién es Diego Bedoya? Ok, buena pregunta. Eh, ¿Quién es Diego Bedoya en el aspecto deportivo, personal o en general? Un poco de todo. Ok, bueno, mira, yo creo que Diego Bedoya es una persona que ama lo que hace, que ha trabajado por los lugares en donde ha podido estar, ha sido afortunado. Yo creo que Diego Bedoya es una persona comprometida, leal, y creo que es una persona que está trabajando, ¿no? En ser un mejor ser humano, una mejor persona, día con día. Entonces yo creo que ese podría ser una presentación de Diego Bedoya. Si nos vamos ya a rasgos, a lo mejor un poco más de de su trayectoria, pues fue un estudiante deportista. Bueno, antes de eso, este, jugador de fútbol americano, originario de Cuautla, Morelos. Jugó en los Mandriles, después en los Borregos Campus Ciudad de México, después en los Aztecas de la UDLA y actualmente con los Caudillos de Chihuahua. Eh, Estudiante de licenciatura, de maestría y actualmente laborando en el Departamento de Deportes del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Sí, hay para muchos tal vez mucha sorpresa que Ajá. muchos aztecas se fueron también para la parte del rival de la ciudad, por Sí, así decirlo. Pero pues bueno, al final del día todo se entiende que es por temas profesionales, ¿no? sí, claro, ya No es es. por traicionar a ideales, Ajá. por así decirlo. No, pues Eh, digo, ya uno cuando se enfrenta a a la vida profesional, entiende que todo se quedó atrás, lo he externado. Cuando fue mi etapa de Azteca, fui y amé y lo sigo haciendo, pero en esa etapa amé a los aztecas, amé a la UDLAB, a la filosofía, a la cultura, mis compañeros. Entonces, pero ahora es algo diferente, ¿no? Hay que entender que son etapas en la vida, se acabó esa etapa, se vivió y ahorita algo diferente. Feliz. Exactamente. Y digo, lo más importante siempre es saber que, o bueno, separar lo personal de lo profesional. Entonces, pues bueno, ya en este caso, digo, qué bueno que estás aportando desde otro lado, pues digo, sé que englobas deportes en general, pero pues yo creo que también el fútbol americano siempre va a ser parte fundamental de tu vida y de tu día a día. Pero Yes. vámonos un poquito hacia atrás. ¿Cuáles son tus inicios en el deporte en general o si desde el inicio fue fútbol americano? ¿Cómo fue toda esta parte? Ok, bueno, yo desde muy pequeño, mi familia, mis padres siempre me involucraron en el deporte. De chiquito estuve, ya sabes, ¿no? Natación, sobrevivir para cuando te vas de vacaciones con tu familia, no te ahogues, natación.
después tuve un problema de asma, soy asmático, me detectaron alergias de asma, entonces hubo un periodo donde tuve que dejar de hacer ejercicio, entrar en un tratamiento de vacunas. Afortunadamente como que se controló el asma que tenía. Y en la etapa de la primaria, yo fui karateca. Soy Ok. cinta negra en karate y karate do, en un estilo que se llama Shuman's Kempo Karate. Estuve básicamente desde primero de primaria hasta que terminé la primaria en karate. Y en ese inter, pues ya sabes, ¿no? En la escuela jugaba voleibol, jugaba básquetbol, fui de la selección, por así decirlo, de mi primaria. Ujú, Pero realmente nada más allá de mera diversión, ¿no? Lo que hacía en forma era el karate, que lo entrenaba todos los días. Te digo, soy cinta negra, estuve rankeado para ir a mundiales de la MLB, me parece que es como la liga. Eh, Paso a la etapa de la secundaria y encuentro el fútbol americano. Entonces, no sabría decirte qué fue lo que pasó, pero desde el primer momento que llego al deporte, al fútbol americano, me encantó, lo amé. Soy una persona muy grande, entonces normalmente cuando jugaba con compañeros era muy brusco. Entonces ese deporte se adecuó, ¿no? A todo lo que yo quería, que era, pues, de empujar gente, taclear, ujú, golpear, que en sí es la esencia del fútbol americano. No ha cambiado con los años, pero la esencia es golpear, taclear, bloquear, eso. Entonces, en la secundaria, yo soy de Cuautla, Morelos, como te decía. Hubo una feria de Cuautla y en ese entonces mi mamá estaba estaba trabajando en el DIF y al lado pusieron un stand de un equipo que se llama Mandriles de la Universidad de Stratford de Cuautla. En ese entonces pues, era solamente los Mandriles del Stratford. Este, Mi papá pidió informes, se acercó, me dijo, ya sé dónde entrenan, asistimos al entrenamiento y desde ese momento, pues como que algo sucedió, no sé, no podía explicarte, nadie de mi familia jugó fútbol americano antes, ni mi papá, ni mis abuelos, ni mis primos, tíos, ninguno. Realmente soy yo el primero que ha jugado este deporte todavía. Y de ahí empezó como el desarrollo, ¿no? Empezar a entrenar en Cuautla. Eh, para la etapa de la preparatoria tuvimos un partido contra los Borregos Campus Ciudad de México, su juvenil en el 2012, no, perdón, en el 2009 tuvimos, o 2010, creo que fue 2010. Tuvimos un juego contra ellos, fueron a Cuautla, se llamó el Tazón Morelos, que fue una selección en ese momento de diferentes equipos de Morelos. Nos juntamos y jugamos contra la juvenil y en ese partido fue donde me ven los coaches, me ve el coach César Martínez y me ve el coach Marco Bernal y el coach Ángel Medina, me hacen la invitación a mí junto con otros jugadores de Morelos a asistir a los tryouts que hicieron en el campus Ciudad de México. Asisto y después de que hago el tryout, me buscan, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te queremos ofrecer una beca deportiva para que te vengas a estudiar y a jugar con los Borregos, al Tec de Monterrey. Se toma la decisión, pues ya sabes, ¿no? Con mi familia, me voy a la prepa al Tec y posteriormente, cuando ya estoy por finalizar mi proceso en la preparatoria, me empiezan a reclutar los aztecas de la ujú, Universidad de las Américas Puebla. Básicamente, pues eran todos los equipos de CONADEIP, aztecas, de Borregos Monterrey, Borregos Toluca y demás. Y tomo la decisión de irme, pues de venir aquí a Puebla, ¿no? Con los ujú. aztecas. Y de ahí, del 2013 al 2019, fui jugador de los aztecas. eh, 5 años de licenciatura y 2 años de maestría. Sí, Eh, perdón, perdón. termino mi etapa universitaria, juego un año en la LFA con los Artilleros de Puebla, un equipo de aquí que hubo en el 2019-2020. Desafortunadamente llega el COVID, se suspende la temporada a la mitad y después me buscan para jugar en el equipo de los Caudillos de Chihuahua. Me buscan, me hacen la invitación a ir a conocer el corporativo, al dueño del equipo, al licenciado Jorge Ginter, y tomo la decisión de irme a Chihuahua, ¿no? Me voy para Ujú, allá en el 2021. Estuve la temporada de 2022, que fue en la FAM, después 2023 y 2024 en la LFA, cuando Caudillos hace
esa transición a la liga. Y bueno, ahorita regreso aquí a Puebla a vivir y estoy jugando la que probablemente podría ser mi última temporada. Sí, la verdad es que, Sí, pues, sí, creo que podría decir que eres probablemente el mejor tackle izquierdo que ha tenido México en la historia casi casi. O sea, dominante 100%. Bueno, yo te conozco de la época, la etapa con Aztecas. De ahí pues sí, prácticamente fuiste y has sido un referente, capitán también por muchos años. Y sí, bueno, ya cuando viene la parte del fútbol profesional en México, pues bueno, pues eras como el de los jugadores a seguir, ¿no? O sea, siempre fue, o siempre has tenido, al menos en Puebla, ese renombre. Y sí, ya gracias. el paso por Caudillos y por los demás equipos, pues ya empiezas tal vez a exponerte más a nivel nacional, por así decirlo. Sí. Eh, Retomando un poquito de lo que me estabas platicando, ¿en algún momento tú veías es que esto podría llegar a pasar? Ah, Este, digo, viniendo tal vez de una ciudad que todavía estaba como en crecimiento en temas de fútbol, tal vez un equipo que no era tan conocido a nivel nacional. Digo, la superventaja fue pues la exposición que tuviste con el encuentro que tuvieron, pero ¿llegaste en algún punto a pensar que esto podría ser viable o que te podría llevar hasta donde estás hoy en día? no, no, la verdad es que no. Es algo que platicaba mucho con mi familia, porque como tú bien sabes, el fútbol americano es un deporte muchas veces de generacional, No, sí, de una generación, ¿no? O sea, juega el papá, juega el abuelo, o a lo mejor el tío, el primo. Entonces, en mi caso, pues realmente en mi familia nadie había jugado antes fútbol americano. Eh, Al ser de una ciudad pequeña, como lo es Cuautla, Morelos, muchas veces como que esas oportunidades no se presentan tan a menudo, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que tuve la fortuna y fui muy bendecido por el que se me haya presentado esta oportunidad y también haber tenido la suficiente madurez mental, la madurez emocional para poder afrontar pues esta oportunidad, ¿no? Siempre teniendo el apoyo de mi familia al 100%. Entonces, yo la verdad no me lo imaginaba, o sea, no me imaginaba que iba a llegar a ser la persona que soy, los lugares en donde he estado gracias al fútbol americano, porque realmente ha sido gracias al fútbol americano. No me permitió estudiar en una de las mejores preparatorias de México, en una de las mejores universidades de México. Me permitió ir a vivir a otro estado de la República, conocer personas, empresarios como lo es el licenciado Jorge, empresarios, gente del medio de la política y demás. Y ahora el hecho de poder estar en el lugar donde estoy, que es en el Tec Puebla, eh, creo yo que en gran parte el hecho de que me hayan contratado fue por esa trayectoria deportiva que tuve y que ellos sabían perfectamente quién era Diego Bedoya, ¿no? claro. Entonces, realmente sí te puedo decir que no lo veía venir, sin embargo, pues estoy agradecido de todas las bendiciones que he tenido. Sí, eso es lo maravilloso también del deporte, el saber que nos puede llevar a distintos lugares y yo creo que sobre todo conocer a gente que pues más adelante pues puedes hacer tal vez algún negocio con quien puedes tal vez tener otras experiencias de vida y pues yo creo que eso es lo mejor que se puede obtener de aquí. Ya una vez que pasas de la secundaria a la prepa y de prepa a universidad, todas esas transiciones de cambios de ciudad, ¿no tuviste como alguna complicación? ¿Te adaptaste fácilmente al entorno? ¿Cómo vivías esa etapa de ya no estar en tu ciudad? Fueron tiempos difíciles, la verdad, tiempos retadores, porque como tú lo dices,
yo siempre lo platico y digo, no tengo problemas en decirlo abiertamente. Pues en mi caso, pasé del ranchito a la gran ciudad, ¿no? Ujú, Pasé de ser un hijo de familia que le tenían su cama, le lavaban su ropa, este, llegaba y tenía comida, tenía una persona que nos ayudaba, ¿no? Una nana, no como tal era una nana, pero fue una persona que llegaba, cocinaba, estaba mi comida, estaba mi ropa. A llegar a una ciudad en donde ya no vivía con mis padres, tenía que o sea, tenía que lavar mi ropa yo, tenía que cocinarme yo y tenía que estar, pues, junto con otros compañeros que estaban en igualdad de condiciones, porque en ese momento en la preparatoria vivíamos en una casa que rentaba el TEC, la Casa Azul, le ujú, decían. Me parece que éramos, si no me equivoco, éramos 5 jugadores de preparatoria y los demás eran de Liga Mayor, que ok, eran Liga Mayor, tendrían en ese momento 19 20 años. O sea, que muy grandes no eran, la verdad, ujú, ¿no? Y todos los demás 15 16 años. Entonces fue complicado, la verdad, esa transición, te digo, pero creo yo que es lo que forma el carácter muchas veces de las personas. El enfrentarse a una situación en donde viene un cambio, en este caso, pues era un cambio voluntario que yo decidí, o sea, fue un cambio que dije, yo quiero irme, se presentó esta oportunidad, pero te tienes que enfrentar a eso, ¿no? Eso te ayuda a crecer, eso te ayuda a desarrollar a lo mejor habilidades que no muchas personas desarrollan por el miedo, tal vez al no estar con su familia, al no querer como que afrontar. Entonces, yo creo que en algunas situaciones pues, lo tienen que hacer, ¿no? No les queda de otra, pero afortunadamente en mi caso fue algo voluntario que yo lo quise hacer. Ya después la transición de la preparatoria a la universidad fue mucho más fácil, si te soy honesto. ¿Por qué? Porque ahí ya vivía en dormitorios, vivía con roomies que eran la mayoría del equipo, algunos eran estudiantes regulares, pero ya estando en un dormitorio, viviendo adentro de la escuela, estando en la comunidad, eh, solamente caminaba para mis clases, a los entrenamientos, al gimnasio, a juntas. Eso lo hizo mucho más fácil. La verdad, ya había una cafetería en la escuela donde ya compraba desayuno, me daban la comida, la cena, pues ya sabes, ¿no? Ya eres más grande, ujú, ya puedes con tus compañeros cocinábamos pasta, a veces hacíamos atún con arroz. Entonces esa convivencia hizo que fuera, yo creo que un poco más sencillo y ya, pues después se termina la etapa y viene otro cambio que es a Chihuahua. Pues también fue complicado, ¿no? Al principio, sin embargo, pues digo, me fui a Chihuahua cuando tenía 26 años, entonces ujú. ya era una situación diferente. Claro, y aparte, pues bueno, ya también estamos hablando de que fue un poco más por tema laboral, ¿no? O sea, Sí, ya... sí, realmente yo me fui a Chihuahua porque les dije, juego con el equipo, pero necesito que me den trabajo. Si me dan trabajo, adelante. Entonces, me dijeron, adelante, vente para acá, nosotros te damos trabajo, te damos hospedaje y además, pues cuando esté la temporada, pues vas a estar jugando. Claro, y yo creo que, digo, afortunadamente todas las cosas se te acomodaron bien. Eh, y pues como dices y como mencionas, la verdad es que lo mejor de todo el proceso que vives, pues también son las personas con las que te encuentras, ¿no? O sea, Sí, que las mismas personas son las que hacen como la situación tal vez más amena, más sí. fácil de sobrellevar. Y ya cuando llegas a Aztecas, bueno, empezando, ¿qué fue lo que te atrapó y por qué fue Aztecas Uzla? Ok, cuando yo me voy a la prepa, también se va conmigo Mauricio Valverde, un Oh, corredor ok. que estuvo en los Aztecas. Él y yo nos conocimos desde Cuautla porque jugábamos juntos en Mandriles. Ujú, Nos vamos al Tec Ciudad a hacer la prepa. Él es un año más grande que yo, entonces él termina un año antes y se toma la decisión de venir a los Aztecas, ¿no? Entonces, en pláticas con él y demás,
me dice, oye, la verdad es que aquí la UTLAP está súper padre, la universidad está hermosa, el estilo de vida, el equipo, la cultura, lo en general como Cholula. Entonces me dice, piénsalo bien. Y ya cuando digo, empieza ese proceso que tiene de reclutamiento conmigo, el coach Héctor Palacios, principalmente, junto con el coach Héctor del Águila, pero más el coach Héctor Palacios, tuvieron un proceso de reclutamiento excelente, yo lo podría decir. O sea, me hablaban todos los días, me preguntaban cómo estaba, cómo iba en la escuela, qué tenía pensado. Digo, obviamente, pues tenían un interés, ¿no? Que yo jugara Ujú, con ellos, pero me dieron un seguimiento, fueron a Morelos a darnos una presentación a mis papás y a mí, nos llevaron una presentación en la computadora. ¿Sabes qué? Tu beca va a ser de tanto, vas a tener este porcentaje, estos son tus beneficios, esto es lo que tienes que pagar y demás. O sea, una presentación pues profesional, ¿no? claro. Entonces ya después, realmente en ese momento mis dos opciones eran o jugar en los Aztecas o jugar en Borregos Monterrey, porque también tenía pues un seguimiento, un proceso de reclutamiento con ellos, pero no tan fuerte como lo estaban haciendo los Aztecas, ¿no? Entonces me pongo a pensar por temas también de distancia. Aquí en Puebla estamos a una hora y cuarto de mi casa en Cuautla. Ujú, Y el hecho de haberme tenido que ir a Monterrey hubiera sido pues un boleto de avión o 12 horas de viaje, ¿no? Entonces claro. también pensé en eso, pensé en mi familia me va a poder venir a ver jugar, van a poder estar más presentes, vamos a estar más cerca. Entonces fueron diferentes factores que se fueron agregando. Te digo, fue el tema de que Mauricio me invitó, después el reclutamiento, me hacen la invitación a venir a jugar a un partido en el 2012. Juegan los Aztecas contra los Borregos Monterrey aquí en el Templo del Dolor y el partido lo ganan los Aztecas, ¿no? Ujú, Entonces, pues eso para mí fue como una emoción de decir, ganaron los Aztecas. Además que previo al juego me permitieron, como se puede decir, un all access, ujú, eh, desde el momento en que fueron a la cafetería, desayuné con el equipo, después de eso entré a la junta con el equipo, eh, fui al locker con el equipo, pues para ver cómo se cambiaban, ujú, ya sabes, empiezan en el pregame y después los veo cómo salen, cómo van cantando. En ese momento pues iban los aztecas, o sea, los que se caracterizaban como aztecas, el ujú, himno, cómo lo cantan, salen con el incienso y demás. Entonces fue realmente pues una experiencia para mí. O sea, todo claro. eso contribuyó a que ganan los aztecas. Yo creo que ese fue el momento crucial en donde dije, yo quiero ser azteca, yo quiero jugar aquí. Además de, digo, conocer la universidad, o sea, los dormitorios, todo lo que envolvía ese ambiente universitario, fue ahí donde dije, yo quiero ser de los aztecas. Además, en ese momento, uno de los coaches me dijo, acuérdate de algo, Diego, borregos hay muchos, aztecas solamente hay unos. Entonces fue parte del discurso de decir, Ajá. tiene toda la razón, o sea, borregos hay muchos, pero aztecas solamente hay uno. Entonces yo quiero estar en este equipo, yo quiero estar en esta universidad. Sí, y wow, digo, yo creo que fue un mensaje bastante convincente. Un discurso muy bueno, la verdad, Claro, del sí, reclutamiento en ese entonces. y aparte también llegas en una etapa pues ganadora, ¿no? De Aztecas Lab, donde pues prácticamente los tiros siempre fueron Aztecas Monterrey, o sea, no había otra final, salvo después que empezó a entrar Toluca, pero para ti, ya una vez estando en Aztecas Lab, ¿qué representaba? O sea, ¿qué, ¿qué fue para ti Azteca Lab y que hasta la fecha, qué es Azteca Lab para ti? Para mí los aztecas en ese momento eran mi identidad realmente. O sea, eran el equipo al cual estaba representando, eran la institución a la cual estaba representando y además de que en ese momento, como lo comentas, los aztecas éramos un referente en México. Realmente éramos un equipo que todos decían como es un referente en este momento de campeonatos de éxito,
de ganar partidos, ¿no? Entonces, lo asumí como tal. El coach Fisher eh, tenía una filosofía muy buena, bueno, tiene una filosofía muy buena, pero específicamente en ese momento era una filosofía que te envolvía, era una filosofía que te hacía parte de, digo, no todos, ¿verdad? No todos lo adoptaban como tal, pero realmente creo yo que uno de los éxitos que tuvimos en ese momento, esa generación, fue el hecho de haber adoptado la filosofía, el hecho de estar todos en la misma página y entrenar con un objetivo, ¿no? O sea, con el objetivo de la filosofía. Entonces, para mí, pues los aztecas significaron una etapa muy especial en mi vida. Hasta hoy en día todavía lo son, no quiero decir que no lo son. Para mí, yo siempre, o sea, yo se los digo a la gente, yo siempre voy a ser azteca. O sea, yo me voy a morir siendo azteca y así va a ser toda mi vida, porque de repente hoy hay jugadores que llegan, están un año, dos, pierden su beca, se van, o luego hay algunos que no terminan el proceso, ¿no? Entonces a lo mejor voy a decir algo muy polémico, pero para mí, si no terminaste tu proceso, si no te graduaste, si no hiciste las cosas como deberían de ser, para mí no eres azteca. O sea, un azteca tiene que ser una persona que estuvo dentro de todos los parámetros, ¿no? Entonces, creo yo que lo pude cumplir pues al pie de la letra, ¿no? Te digo, estudié licenciatura, me gradué, maestría, me gradué, nunca tuve problemas realmente pues de nada y eso son para mí los aztecas, o sea, es un amor que le tengo muy grande por la etapa que viví, a la institución. Yo amo la UDLAP cada vez que voy, cada vez que llego a entrar a la universidad me siento como en mi casa, ¿no? Vienen a mi mente los recuerdos de que yo viví aquí, y yo comí aquí y demás. Entonces, para mí la UDLAP la amo, amo a los aztecas, te digo, siempre lo voy a hacer, yo me voy a morir siendo azteca y yo creo que eso es lo que significó para mí. Sí, y es que, pues aparte de 7 años en la Sí, universidad, todos los días, pues viviendo, sí, conviviendo con muchísima gente que entra, sale, parte del equipo, estudiantes, yo creo que sí es una gran etapa por la que vives. Y mencionando un poquito de los aztecas, como te decía, pues nosotros somos aztecas de toda la vida. Y éramos tan fans que esto casi siempre lo mencionamos, que éramos de los que nos íbamos a formar desde creo que eran las 8 o 9 de la mañana, y que, digo, por coincidencia, en algunas ocasiones llegamos a interactuar con tu mamá, que pues prácticamente todos los partidos estaba Justo ahí. te iba a decir, seguramente si eran de esos, seguramente les tocó conocer a mi mamá. Exactamente, sí. Y pues al principio a lo mejor no la veíamos, bueno, más bien la veíamos, pero pues nosotros decíamos, pues la mamá de algún jugador, ¿no? Pero pues no veíamos a lo mejor algún distintivo. Pero de repente ya aparecías tú, que después de ir del desayuno, Sí. aparecías y ya decíamos, ok, pues ya es su mamá. Y pues ahí de repente te digo, un par de interacciones llegamos a tener. Y pues si nosotros intentábamos no perdernos ningún partido, o sea, yo creo que tu mamá ya era 100% estar en el campo casi casi contigo. ¿Cómo veías este apoyo? Digo, al final, por lo que hemos platicado, todo el tiempo ha estado presente, tu familia todo el tiempo ha estado presente. Nosotros, pues te digo, más que nada por experiencia, pues a quien ubicamos más es a tu mamá. Eh, ¿Cómo sientes este apoyo por parte de ella en todo este proceso? Fíjate que hay una historia muy chistosa en referencia a lo que comentas ahorita. Cuando yo tomo la decisión de dejar el karate y jugar fútbol americano, mi mamá no estaba de acuerdo con esa decisión y me Ujú. lo dijo, sus palabras fueron, nunca te voy a apoyar en ese deporte que quieres practicar, porque yo no estoy de acuerdo, yo no quiero que practiques eso, te puedes lastimar y yo nunca te voy a apoyar. Tiempo después ya era conocida como la señora del tambor en los mandriles. Ajá. Entonces, digo, tal vez en ese momento
pues ella pensó que mi futuro, mi potencial que iba a tener iba a ser en otro deporte, ¿no? Tal vez yo lo veo como que, pues digo, como mamá estaba acostumbrada a llegar a la clase de karate y los niños en la clase y las mamás platicando, y a lo mejor esa comunidad que pudo llegar a formar ella era parte de lo que ella no quería desprenderse, ¿no? Sin Claro. embargo, al momento que se da cuenta que pues me gustaba, que me apasionaba, y además algo muy importante, mi sensei, Marco Aguilar, el cual era pues mi maestro, se les conoce como sensei, fue un día a la casa porque él quería que yo fuera a competir a un mundial de karate. Y Ujú, le dije que no, le dije, no, o sea, que yo ya no quiero, yo que a mí me gusta el fútbol americano y ya no quiero competir, ya no quiero hacer karate, que realmente lo mío era pelear, o sea, yo creo que entonces por eso también me gusta el fútbol americano, ¿no? Porque no, yo no era de los que hacía las catas, yo era ujú, de los golpes. Entonces, el sensei le dice a mi mamá, oiga señora, pero ¿por qué no lo va a ir a ver? No, es que yo no lo apoyo. Y le dice, ¿por qué? No, pues porque no me gusta y esto. Y le dice, oiga, ¿usted preferiría que su hijo esté de vago en la calle, no sé, drogándose, de desmadroso y así? No, pues no. Pues entonces apóyelo, señora. O sea, su hijo está comprometido, le gusta el deporte, pues a lo mejor no lo conoce, pero lo va a conocer. Y de ahí yo creo que eso también fue un mensaje que el sensei, pues obviamente, ponle tú que a lo mejor él pudo haber dicho, no, no, no quiero que se vaya, dígale que regrese, pero habla mucho de su ética y es una persona que impactó también mucho en mi vida. De hecho, cuando yo paso el proceso del asma, todavía cuando empiezo en el karate, los primeros meses, me seguían dando ataques como ataques asmáticos y el sensei fue uno de los que me dijo, a ver, señor, controle su respiración, no necesita el inhalador, porque era de que empezaba de que a hiperventilar y de volada mi mamá con el salbutamol, un disparo o dos y ya estaba bien, pero el sensei fue de que no lo necesita, no, pero no lo necesita, al grado de decirle a mi mamá, no se meta, está en, no, pero no se meta, y poco a poco, con la respiración, tranquilo, va a ujú. estar bien, respire, como que eso hizo que o sea, que mi mente yo creo que lo dominara a un grado que ya después no lo necesitaba, ¿no? Ujú, Entonces, después de eso mi mamá se volvió una persona que pues estaba conmigo ahí todos los juegos, ¿no? Tanto mi mamá como mi papá y mi familia en general, o sea, no sé si a lo mejor también te tocó que cuando llegaban temprano, la que llegaba era mi mamá, pero después llegaba mi tía, llegaba mi abuela, llegaba mi abuelo, ujú. llegaban mis primos que estaban chiquitos. Entonces, pues digo, empezaron a encontrar en el deporte y en mí como, pues les apasionaba el momento del fin de semana para ir a Puebla o para irnos a México, o se fueron al CEM, y fueron al Ciudad cuando jugamos, fueron a la Náhuac, fueron a CU. Entonces, ese apoyo siempre ha existido por parte de mi familia, ¿no? Mi papá también en el 2016 se fue a ver la final nacional, bueno, el campeón de campeones en el Estadio Gaspar Más. Ujú, Entonces, pues estuvo ahí mi papá, ¿no? Me tocó salir, abrazarlo y festejar con él. Él también fue al último juego que yo jugué como Azteca, que fue en la final del 2019 en el Estadio Banorte. Pues también ujú. él fue a verme y demás, ¿no? Mi mamá ahorita va a verme a Chihuahua, ha ido, hace 2 semanas que jugamos en el Estado de México, ahí fueron los dos, entonces siempre ha existido ese apoyo. Desde que estaba en el karate, que nos íbamos a los torneos a Acapulco, a Querétaro, a la Ciudad de México, al Estado, en Morelos y demás, siempre ha existido ese apoyo por parte de ellos. Y creo que es algo que ha hecho que me sienta como feliz, ¿no? O sea, apoyado, porque la gran mayoría de mis compañeros, sus papás han estado muy presentes. Entonces Ujú. yo creo que eso, pues, como que hizo que, no sé, que siempre me haya sentido apoyado hasta el día de hoy. Claro, y digo, la verdad es que siempre es eh, las mamás, aunque no quieran, aunque no les gusten nuestras decisiones, pues siempre están pues apoyándonos, ¿no? Y Sí, igual, pues yo inicio por temas de peso, para mi edad, pues yo estaba muy pasado, un primo se metió al equipo,
mi mamá no quería, mi papá como que sí, y pues me meto y ahí empiezan los golpes, lesiones, lo más común que llegas como con raspones en el cuello y que quién te hizo eso. Es como pues son cosas, son gajes del oficio y pues ya poco a poco también se van acostumbrando a todos esos miedos que tenían como en un principio. Después de que terminas Aztecas y se presenta esta nueva opción de que es el fútbol americano profesional, digo, habían ocurrido unas temporadas, pero pues bueno, una vez que llega a Puebla, ¿qué fue lo que te animó a poder continuar o bueno, formar parte en este caso de Artilleros? Pues realmente en ese momento yo tenía un plan, quería jugar en Artilleros para pasar el proceso y poder aplicar al convenio que tenían con la CFL. Ok. Este, digo, realmente era como es el camino el que quería seguir, ¿no? Jugar en Artilleros, hacer el tryout y que, pues digo, el ideal era que me iban a seleccionar en algún equipo de la CFL. Sin embargo, pues llega el COVID, se suspenden las temporadas y demás. Entonces, en ese momento sí fue así de que, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer y demás? Y ya después viene, pues, la invitación de Caudillos. Ok. Y digo, ahorita estás en un super equipo, o sea, ya 25 partidos invictos prácticamente, van por el tricampeonato, si no me equivoco. Para ti, ¿qué es Caudillos y cómo es para ti formar parte de este equipo? Ok, mira, en el momento que yo tomo la decisión, ¿no? de irme a Chihuahua, ahí sí me acuerdo que el comisionado de la liga me dice, es que si te vas a Chihuahua ya no vas a poder aplicar para el convenio que tenemos con la CFL. Entonces, pues casi casi me dice, olvídate, ¿no? Le dije, no se preocupe, estoy consciente de la decisión que estoy tomando, porque en ese momento Caudillos no estaba en la LFA, estaba en la FAM, que Ujú. era la otra liga que había. Entonces dije, no, pues no pasa nada, vámonos, ¿no? Entonces creo que tuve la buena fortuna o la buena suerte de llegar con personas que realmente uno les apasiona el fútbol americano, están comprometidas y hacen bien las cosas, ¿no? Entonces, desde la dirección o el dueño, que te digo es el licenciado Jorge Ginter, el coach Federico Landeros, los coaches que tenemos, la manera en la cual la ven literalmente pues como una organización, ¿no? Como lo que tiene que ser un equipo profesional. Creo yo que eso ha sido parte del éxito que Caudillos ha tenido eh, a lo largo de, pues, de estas temporadas, ¿no? En 2022 perdimos, me parece que 3 juegos en la FAM contra equipos muy fuertes. Sin embargo, se hace la transición a la LFA y como tú lo dices, o sea, hemos ganado todos los juegos, llevamos 25 juegos invictos, 2 campeonatos y creo que refleja mucho el trabajo que se hizo, porque Caudillos, su primera vez fue en el 2020 y en ese momento yo no estaba en Caudillos. Empezaron haciendo bien las cosas y después fue evolucionando, ¿no? Empezó a llegar gente que sabe de fútbol americano, empezó a llegar gente que le apasiona, que le gusta. Entonces creo yo que ha sido parte del éxito que ha tenido Caudillos, ¿no? El rodearse de esas personas y principalmente de también como de la visión que tiene el dueño, el licenciado Jorge Ginter, de hacer bien las cosas. Él tiene mucho el buscar como sí, el buscar como sí, y pues ha visto reflejado, ¿no? Caudillos es espectáculo, Caudillos es no solamente es un juego de fútbol americano, te ofrece una experiencia, ¿no? Te ofrece un tailgate, un show un show al medio tiempo, ha ofrecido shows, conciertos después del juego, tienen todo lo que envuelve, ¿no? Pirotecnia, bailarines, porristas, te digo, el tailgate, patrocinadores, dinámicas y demás. Entonces, a mí que me tocó vivirlo desde adentro, porque yo trabajaba en Caudillos, en el equipo, era administrativo. A mí me tocó vivirlo desde adentro, ver cómo está la organización. Creo yo que ha sido pues parte del éxito y también hoy en día se ha vuelto un referente, así como lo fue los aztecas, para mí Ujú. en la etapa universitaria.
creo yo que ahorita el caudillo se ha vuelto un referente en mi etapa pues profesional, ¿no? Entonces, también puedo decirte que estoy muy orgulloso de pertenecer a esa organización. Sí, es que, pues bueno, también tienes grandes compañeros de los mejores atletas que ha tenido México en sus respectivas posiciones. También, pues bueno, con la integración de extranjeros en la liga, yo creo que hace una competencia pues mucho más reñida, porque pues de repente, creo que las primeras temporadas se veía que de repente no veías tal vez de las mismas edades que al principio pues parecía como si fuera una máster, de repente ya muy Ujú. grandes o Pues muy jóvenes. ha ido evolucionando, la verdad. Yo sí Sí. podría decir que a partir de la temporada del 2023 que muchos jugadores de la generación, le llamaban la generación de oro, Ujú. terminamos nuestra etapa universitaria, eh, apostamos por equipos en la LFA, ¿no? Quienes podrían ser pues, los aztecas, que en ese momento Osvaldo Zumalacárregui, Brian Correa, yo, Lalo Retana, que también estuvo, Diego Torres, ¿quién más? Manolo Márquez, que también estuvo un año con los artilleros, Alan Méndez de los aztecas, ¿no? Y luego si volteas a ver a lo mejor de otros equipos de Borregos Monterrey, pues estuvo Carlos Mercado, también este corredor Mejía, Covarrubias, está el otro corredor Fernando, se me fue su nombre, su apellido, un Fernando que desafortunadamente se le lastima la rodilla, algunos receptores, luego también volteas y pues está de los jugadores de Toluca, ¿no? Está César Pérez Durán, está Andrés Espinosa, o sea, realmente como que Diego Oliva, esas generaciones que fueron grandes rivalidades en la etapa colegial, de repente salimos y se empiezan a integrar, ¿no? En equipos, aquí hay Emilio Pérez, Emilio Fernández y demás. Entonces creo yo que eso llegó a sumarle mucho a la liga. Además, digo, te estoy hablando de jugadores de Conadep, ¿no? Porque casi no conocía a los Claro. de UNEFA, Ajá. pero también, por ejemplo, el famosísimo Pacura, ¿no? Él llega Ujú. también a aportar a un equipo de la LFA. Alex García, que ahorita está regresando, ¿no? El magnífico. Entonces creo yo que poco a poco como que esos atletas que en ese momento pues éramos como la generación de oro que le llaman, y voltear a los equipos, pues ha hecho que el fútbol americano profesional suba, ¿no? Estoy preocupado porque ya empezamos a estar viejitos nosotros, entonces ya nosotros también vamos de salida y pues espero que los jugadores que vienen más jóvenes empiecen a voltear a la LFA y a la liga como pues una opción, ¿no? Que empiece a haber más patrocinadores, que empiece a haber pues mejores sueldos para jugadores mexicanos. Pero creo yo que la liga va por un buen camino. Esperemos que siga por ese camino y mejore todavía. Sí, yo creo que ese fue, como lo mencionas, ese fue un gran plus, el hecho de que ustedes, esta generación, haya apostado por la liga, porque pues muchos tal vez pensaban que iba a ser algo temporal, que no lo veían tal vez el proyecto a futuro. Igual lo platicábamos con Sebastián Olvera, que Sebastián en Olvera también. la primera como tirada fue la parte del convenio con la CFL, que después, bueno, ya empiezan a adaptarse en los otros equipos y el hecho de que ustedes como ya referentes del fútbol nacional sigan como aportando esta parte, yo creo que es lo que hace que ya también más eh, jóvenes actualmente pues ya vean la LFA como el futuro, porque pues sabemos que tal vez los procesos, digo, ya es un poquito más abierto, pero los procesos aún así para llegar a un college o un NCAA en Estados Unidos o una NFL, que también pues está un poquito complicado, o sea, sabemos que es muy difícil, Sí. muy difícil, digo, pocas personas lo han logrado, pero pues bueno, ya la LFA empieza a tener un mejor nivel, mejores inversionistas, como el caso de Osos. Entonces, pues bueno, yo creo que va por buen camino no solo la liga, sino en general el fútbol americano. Ya también vemos a chavitos superatletas que pues uno no pensaría que incluso están sobresaliendo tanto o que a lo mejor no se le está dando tanto foco. Ya para ir cerrando esta gran entrevista,
Eh, ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones y a las generaciones que actualmente están todavía en un proceso de Liga Mayor y tal vez en un futuro brincarse a LFA? Eh, Principalmente lo que les podría decir es ama lo que haces, ¿ok? Que disfruten, que lo amen, que lo vivan, porque creo yo que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Principalmente el amor por las cosas que estás haciendo es lo que te lleva a todo lo demás, ¿no? El ser responsable, el trabajar, el ser disciplinado, pero realmente, pues si no lo amas, yo creo que no lo haces por gusto, ¿no? O sea, es como si, no, pues sí, me gusta, pero no me encanta, no lo amo. Pues no. O sea, realmente que lo disfruten, que lo amen. ¿Por qué? Porque pues el tiempo es limitado, la verdad. Entonces, se les va a acabar en algún momento su etapa universitaria, su etapa a lo mejor de juveniles. Entonces, yo ese sería el mensaje como que les doy, ¿no? Que lo disfruten, que lo amen y ahora trabajen por las cosas que quieren, porque muchas veces me tocan, o sea, me ha tocado chavos o personas que, oye, no, pues es que cómo le puedo hacer para llegar a ser, ponle, a lo mejor no como yo, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacer para tener éxito? Y le digo, creo que o sea, tienes que tener congruencia de lo que, o sea, lo que lo dices, lo haces, ¿no? Porque muchas veces me dicen, es que quiero ser mejor, ok, ¿cómo le hago, no? Pues vas al gimnasio, no, pues a veces, ¿comes bien? No, pues más o menos, y entrenas extra o qué haces, ¿no? Entonces pues tienen que trabajar, o sea, no, las cosas no les van a llegar gratis, o sea, las cosas tienes que trabajar, tienes que entrenar, si realmente eso es lo que tú quieres, ese es el camino, sí les puedo decir que se entreguen y se dediquen, ¿no? El ser estudiante deportista es muy pesado, es complicado, son días de que o sea, tengo que ir a clases, tengo que entrenar, tengo que ir al gimnasio. Yo recuerdo que había momentos, principalmente en la etapa de la preseason, ni siquiera en la temporada, en la preseason en donde ya no quería, o sea, yo no quería ir a entrenar, o sea, mi cuerpo estaba cansado, mi mente estaba cansada de venir de clases, saber que tenía que hacer un proyecto, saber que tenía que estudiar para un examen y todavía tenía que ir al entrenamiento a 2 horas, que los coaches estuvieran gritando, levanta y yo me acuerdo que yo decía, es que no quiero ir, o sea, no quiero ir y tenías que superar esa barrera tenías que tener esa fortaleza mental para a pesar de que no querías ir, lo tenías que hacer, porque había días buenos, o sea, es lo que te digo, o sea, había días que yo disfrutaba y ya quería ir al gimnasio y quería jalar y quería correr y esto, pero había días que no quería, o sea, que simplemente decía, no quiero, estoy cansado, pero encuentra la fortaleza mental, encuentra esa disciplina en ti para hacerlo, ¿no? Entonces, pues realmente es eso, que se esfuercen, que se dediquen y que vean que no es imposible, ¿no? Digo, no me gustaría a lo mejor tomar mi ejemplo, de decir, vean, salí de una ciudad chiquita, de un equipo que nadie conoce y vean dónde he llegado y demás, pero digo, son casos de éxito, ¿no? Lo podemos ver reflejado en muchos jugadores, no soy el único, pero yo sí les podría decir que los sueños se cumplen. O sea, el fútbol americano me ha llevado a mí a conocer otros países. Fui a China en el 2018, estuve en un estado como Monterrey, digo, como Nuevo León, en Monterrey casi un mes en el Mundial del 2016. Me tocó conocer en el Tazón de las Estrellas del 2013, fue en Monterrey. En el 2014 fue aquí en Cholula, en Puebla. Luego en el 2015 fue en Tijuana, 2016 en Mexicali, 2017 en Tijuana otra vez, 2018 no hubo y 2019 en Monterrey, ¿no? Entonces me ha permitido conocer Mundial Universitario en Monterrey, Mundial Universitario en China, después vivir en otro estado, Chihuahua, ir a jugar a Querétaro, conocer el Estadio Corregidora, o sea, realmente el fútbol americano ha hecho, pues en mí, la persona que soy hoy en día, ¿no? Entonces, ese sería el mensaje, que se apasionen y que lo hagan con amor. Y la verdad es que es un gran consejo. Yo, ¿quién mejor para decírselos que el mejor
liniero para nuestra consideración de México. Gracias. Y ahorita que ya estás, esta nueva etapa, Borregos Puebla, estás con el rival tal vez de la ciudad, del famoso derbi poblano, del clásico poblano, perdón. Este, para ti, ahorita, eh, hablando solamente de fútbol americano, este, ¿cómo ves al equipo? O sea, ¿cómo ves todo el ambiente que engloba a Borregos Puebla? Pues yo lo veo bien, la verdad. O sea, el hecho de que llegue el coach Fisher, un coach ya bien conocido, obviamente por su etapa en los Aztecas, te habla de que ellos apostaron por un coach exitoso, ¿no? Apostaron por un coach que tiene una buena filosofía, que hizo campeón a los Aztecas en diversas ocasiones. Te habla de un coach que tiene una buena filosofía, que es disciplinado, que es congruente. Entonces, yo los veo bien. Veo que cada año como que empieza, ¿no? A lo mejor llegó al momento en un equipo que pues él realmente no construyó. No, que ya los chavos estaban desde antes, tenían un proceso de reclutamiento por algunos otros coaches y demás, pero ahorita llega a una instancia en donde a partir de que llega empieza, ¿no? Su proceso a reclutar a quien quiere, a traer coaches, a su staff, a su equipo. Ahorita el reclutamiento lo he estado viendo muy fuerte, la verdad. O sea, llegan chavos y ya con los coaches y les dan tours por el campus, platican con ellos y demás. Entonces yo veo bien al equipo, creo que van a hacer un muy buen papel, van a ser un referente pues, este año, pero realmente yo no me relaciono mucho con ellos, porque el- mi función en el TEC Puebla, yo soy como líder de formación deportiva. Entonces yo me encargo de toda la parte, de toda la oferta deportiva, pero recreativa en el TEC, Ok. ¿no? A través de talleres deportivos que se les ofrecen a estudiantes de preparatoria y de universidad, eh, organización de torneos intramuros en prepa y en profesional y actividades deportivas, ¿no? Pueden ser caminatas, pueden ser carreras, masterclasses, no sé, conferencias y demás. Entonces realmente la relación que yo tengo no es, eso lo ve mi compañero Kevin Garduño, que está en Athletics, él sí ve Ujú, todos los equipos representativos, ¿no? Digo, los que estamos en la misma área, los coaches, pero ujú. realmente mi relación con ellos no es tan fuerte como la es con Kevin. Sin embargo, pues soy parte del Tec Puebla, ¿no? En este momento, pues yo apoyo al equipo y no solo a los de fútbol americano, a todos los equipos que tenemos. Y eso es lo importante, no importa de dónde vienes ni a dónde vas, es representar los colores que tienes en ese momento. Y pues digo, siempre deseándote todo el éxito del mundo, todo lo mejor. ¿Algo que quisieras agregar para terminar esta gran entrevista? Muchas gracias por haberme hecho esta invitación. Una disculpa si se postergó tanto, pero fueron momentos de que venía llegando a Puebla apenas y luego estuve yendo a Chihuahua a entrenar y demás. Claro. Pero gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir, ¿no? Un poco de mi historia de vida, de quién soy, lo que hice, como los escenarios y lugares en donde estuve. Y espero que pues que esto le pueda ayudar a alguien. Al final es la intención, que mi historia de vida a lo mejor lo motive a creer que él también lo puede hacer, a creer que él también puede estar en esos escenarios. Y realmente es eso, ¿no? Contribuir lo que más pueda a que a lo mejor un jugador o alguien que viene siguiendo mi ejemplo, sepa que son posibles. Entonces, muchas gracias. Espero que pues después no sé si hay alguna otra invitación y demás, pero pues yo cuenta con mi apoyo para lo que necesiten. Pues, de verdad, muchísimas gracias. En verdad que te tomaremos la palabra para una segunda parte y ya hablar tal vez un poquito más de tema como profesional en cuanto al fútbol americano. Y pues digo, hay muchísimas cosas que yo sé que todavía que hay por charlar. Igualmente, pues desearte nuevamente mucho éxito en lo que hagas.
No sé si en verdad sea ya la posible última temporada. Ya lo Igual pues veremos, ya lo veremos. ya veremos qué nos prepara el futuro. Igual pues estamos a un par de días del juego contra Puebla, contra los Arcángeles. ¿Van a ir al juego? No, bueno, es que yo ahorita estoy viviendo en Los Cabos, entonces Ok, no, digo, se me hace muy complicado el viaje, pero ya. pues voy a hacer lo posible o bueno, voy a hablar con mi hermano para que vaya por allá y ya pueda ahí, tener una conversación él contigo y pues digo, lo importante es que en este caso pues ya que ganes, ¿no? O sea, que Sí va tenga a ser. éxito el partido. Pues amigos, muchísimas gracias por ver un episodio más con nosotros. Les estaremos dejando nuestras redes sociales en la parte de abajo, también las redes sociales de Diego para que lo sigan, del equipo de Caudillos, o sea, sigan al equipo, la verdad es que es el equipo de ensueños, tienen los mejores atletas que hemos visto en cuanto al fútbol americano se refiere. Este, y pues bueno, vamos a estar ya un poquito más constantes. Tuvimos ahí una pequeña pausa por cuestiones personales, pero vamos a retomar y qué mejor manera de retomarlo a lo grande. Entonces, muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo episodio. Adiós.